Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios. Bueno, pues nada, pues ya estamos en la lección 37 y vamos a ver cómo confesarnos bien, ¿vale? Esa la preparación para recibir este sacramento de la reconciliación, ¿eh? El sacramento de la penitencia, que no es un juicio, ¿eh? Ahí no se nos condena, sino que es un sitio donde vamos a recibir el abrazo de la misericordia del Padre, la misericordia de Dios, en que nos espera con los brazos abiertos. Acuérdate como en la parábola del hijo pródigo. Confesarse bien significa pues hacer la verdad en el corazón, abrirse a la gracia y empezar otra vez de nuevo, levantarse de nuevo, volver a la iglesia, rezarse en la iglesia. En la iglesia del cielo hay una fiesta cada vez que nosotros nos confesamos, cada vez que hay un pecador arrepentido, cada vez que hay una persona que lleva tiempo sin confesarse o que no se ha confesado nunca, como puede ser el caso de los que se bautizaron de niños y no acudieron más a los sacramentos y han estado alejados de la iglesia. Pues en la iglesia hay una fiesta, y la verdad que el sentimiento de felicidad nos alberga cada vez que una persona se acerca de nuevo a Dios, también a nosotros los cristianos, a la comunidad cristiana, ¿vale? Los pasos para una buena confesión son 5, esto hay que sabérselo casi de memoria, que es el examen de conciencia, que ya del que empezamos a hablar en la lección anterior, y esbozamos un poco por dónde iba. Ahora vamos a hacer un buen examen de conciencia. Te dejo esta lección completa y además lo que debería ser un examen de conciencia para un adulto que lleva tiempo sin confesarse o que no se ha confesado nunca. Y lo vamos a leer ahora, Pero bueno, es examen de conciencia, que al final es mirar la vida con sinceridad a la luz de la palabra de Dios, a la luz de los mandamientos. Reconocer eso después tiene que haber un dolor de los pecados. Si no hay dolor de los pecados, si realmente no nos duele lo que hemos hecho, no tiene mucho sentido ni siquiera que nos confesemos. Sino tiene que haber un sentimiento interno tenemos que sentir pena realmente, sincera de haber ofendido a Dios. Y tenemos que tener ese sentido de lo que es el pecado y aún la falta, no solo el pecado grave, sino también el venial. Tenemos que tener esa sensibilidad. No basta un me equivoqué, sino, Señor, reconocer que, Señor, te herí, Señor. Y a los hermanos también, a las personas que le hemos hecho daño, también. Después de ese dolor de los pecados tiene que haber un propósito de la enmienda. Tenemos que tener el propósito de no volver a caer más. Es decidir no volver, es una decisión. Yo no quiero volver a hacer esto, ¿vale? Y voy a pedirle la gracia a Dios, pues para seguir mi camino sin volver a caer en la misma, caer en la tentación, y caer en la misma cuestión, en ese propósito de enmienda. Por lo tanto, tiene que haber una intención de alejarse de las ocasiones que realmente sabemos que nos llevan al pecado, que nos llevan a ofender a Dios. No es prometer la perfección, sino comprometerse a cambiar. Después estará nuestra debilidad, por supuesto, de fondo, pero por lo menos tiene que haber esa intención. Después de esos 3 pasos, de lo que es el examen, el dolor de los pecados y el propósito de la enmienda, pues está lo que es la confesión, que ahora vamos a hablar como es el rito de la confesión, que es donde se dicen los pecados concretamente, sin miedo, sin vergüenza, tal como son. No es necesario ni dar detalles innecesarios, basta lo esencial. Y después pues se cumple la penitencia que te impone el sacerdote, que es
El sacerdote propone una oración o un acto de reparación, ¿vale? Que es un signo como de agradecimiento y de deseo de conversión, ¿vale? Antes de ver cómo es el examen de conciencia concreto, te voy a explicar cómo es el rito de la confesión. Normalmente en la entrada hay un saludo. Normalmente se hace la señal de la cruz, se hace la señal de la cruz y se dice Ave María Purísima, Ave María Purísima. El sacerdote responde sin pecado concebida, ¿vale? Y ya está. Y ahí simplemente se dice cosas, Padre, hace no sé cuánto que no me confieso, o es mi primera confesión, o no me he confesado nunca, ¿vale? A partir de ahí, el segundo paso es confesar los pecados, ¿eh? Se empieza con me acuso de esto, de estas cuestiones. Realmente se empieza por las cosas más graves, por las que vemos nosotros que son más graves, que más daño nos han hecho en nuestra alma, que más daño hemos hecho a Dios, fíjate, que más daño hemos hecho a las personas y que hemos percibido esa realidad, hemos recibido nosotros, percibimos esa realidad. Por ejemplo, dice, me acuso de no haber ido a misa los domingos o en muchos años, o haber ofendido a mis padres, haberle dicho palabras duras, me acuso de haber guardado rencor a esta persona por estas cuestiones tal y tal, me acuso de haber visto pornografía en un momento dado de tal, por esto, tal, y se dice nuevamente el número de veces, circunstancias, ¿vale? Después se termina, cuando acaba de decir todos los pecados, se termina diciendo, de todo esto, de esto y todos mis pecados me arrepiento de corazón y pido perdón. Normalmente el sacerdote, cuando llega a ese momento, puede dar algún consejo concreto, de dirección, de acompañamiento espiritual, puede dar también alguna palabra de ánimo, una orientación concreta acerca de un tema que ha visto que nos puede ayudar. Y después hay un acto de contención, se reza alguna fórmula, ya que eso forma parte de cada uno, pero ya a partir de ahí por el sacerdote te da lo que es la solución. Y el sacerdote en el nombre de Cristo pronuncia una solución que es yo te absuelvo de tus pecados. En ese momento se hace normalmente la señal de la cruz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en ese momento tus pecados te quedan perdonados. La penitencia pues también te la comenta el sacerdote y te dice, bueno, pues en penitencia pues reza una Ave María, 3 Ave María, un Padre Nuestro, a una oración concreta, pídele perdón a esta persona o a tal cosa, normalmente son temas de ese tipo. Contempla esta parte lee un poquito del Evangelio en este sentido concreto, tal, ¿vale? Y cuanto antes lo mejor es cumplirle. Te dice reza una Ave María, pues yo salgo de mi confesionario, me pongo allí de rodillas, rezo una Ave María y ya eso tengo todo hecho, ¿vale? Los consejos prácticos para esto, pues hablar con sinceridad, sin esconder nada por vergüenza, ¿sabes? Confesar con humildad, sin justificarse tampoco demasiado, es que somos lo que somos. Hay que ser concreto, evitar ambigüedades, evitar ambigüedades. He sido muy malo, por ejemplo, ¿no? Y no tengas miedo que el sacerdote, te lo he dicho, un instrumento de Cristo, eso guarda el sello sacramental, su alma le va en ello. Recuerda al final que es Cristo quien perdona y quien te abraza, el sacerdote es un intermediario, no es más. Y después los frutos de la confesión, pues al final salimos de ahí redimido, fíjate, recuperado. La sangre de Cristo derramada en la cruz ha tenido sentido cuando nosotros hemos recuperado por ese gesto concreto, hemos recuperado nuestra naturaleza de hijos de Dios. Y en ese momento, si en ese momento nos pasara algo, pues no diría que estaríamos en el cielo, porque todavía queda una herencia del pecado, pero sí al purgatorio iríamos y el cielo estaría garantizado. Por lo tanto, ese es el momento en el que volvemos a estar en la iglesia, formamos a formar parte de la iglesia, experimentamos esa paz interior, esa alegría, esa felicidad espiritual, de sentirse perdonado. Empiezo de cero, olvidar todo el pasado, todo lo que haya podido hacer te tiene que servir para crecer, para mejorar, para ver a tus hermanos, los hombres, a las personas que te rodean con humildad,
como pecadores igual que tú. Personas con defectos, con circunstancias que lo hacen cometer errores. Ofuscados en algunas ocasiones por cosas, corriendo detrás de una zanahoria falsa, de la zanahoria falsa de la felicidad que no lleva a nada. Todo esto esta fuerza nos tiene que impulsar pues a meternos en la vida cristiana, los sacramentos, la oración, la vida de piedad. Esa es la fuerza que nos va a sustentar para no volver a caer otra vez en las tentaciones. Nos vamos a reconciliar con la Iglesia, vamos a tener un corazón renovado, y desde ahí pues a seguir y a volver a la confesión en cosas más pequeñas, aunque sean faltas, acudir a la confesión habitualmente. Eso es algo muy recomendable, acudir a este sacramento aunque no haya pecados graves, aunque haya pecados leves, faltas leves, y acudir a esta reconciliación como un volver una y otra vez a la casa del Padre. Siempre tenemos que estar volviendo, porque siempre pecamos. La confesión y el examen de conciencia tiene que ser algo diario, y al final nos vamos a dar cuenta de lo desviado que estamos realmente de lo que el Señor quiere en muchas ocasiones, ¿vale? Y por eso tenemos que ir pidiendo perdón y ayuda, fuerza, ¿vale? Con respecto al examen de conciencia para prepararse, pues te lo voy a comentar, lo voy a leer, y que sepa que lo tienes aquí también, ¿vale? Hay muchos exámenes de conciencia de este tipo. Lo importante es empezar a ponerse en silencio, pedir ayuda al Espíritu Santo. Recuerda que Dios te ama y te está esperando. Por lo tanto, no hay que sentir miedo, sino abrir el corazón a la misericordia de Dios, a su perdón. Ni más ni menos. Abrir el corazón a esa misericordia. Señor, esta es una oración que se puede decir: Señor Jesús, dame tu luz para ver mi vida con sinceridad, reconocer mis pecados y acoger tu perdón con confianza. ¿Vale? A la luz de esto, pues veremos revisaremos lo que son los 10 mandamientos en temas concretos. Después puede haber otros muchos, ¿no?, donde podemos tener dudas, y es bueno que se lo planteemos hacia el sacerdote, ¿vale? Muchas veces hace tanto tiempo que no nos hemos confesado, que hay que decirse, hace 1 año, 2 años que no me confieso, 3 años, no me he confesado nunca. Ayúdeme, porque hay cosas que no las he llegado ni a ver, ¿vale? Y entonces el sacerdote te va a ayudar, a ir haciendo este repaso. Aunque es bueno hacerlo ya antes, ¿no? Porque si no, la confesión es una manera cómoda, ¿no? Si uno va esperando que el sacerdote le haga las preguntas, y si las preguntas no son las correctas, o tal no me la ha preguntado, yo no voy a decirlo, ¿no? Eso no es. Eso rompe la esencia de todo lo que estamos viendo aquí, de la verdad, del amor, de abrir nuestro corazón a Dios, de ser sinceros con Él, ¿no? Si no, la confesión pues no tiene ninguna validez, por supuesto. No tiene ninguna validez. Tiene que haber ese movimiento sincero: Señor, yo quiero acudir a este momento de reconciliación, quiero volver a tu casa. Bueno, pues a la luz de los 10 mandamientos te voy a leer que lo tienes aquí, ¿vale? De los 10 mandamientos, y con esto vamos a acabar el vídeo. Bueno, pues el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Te voy a hacer preguntas, las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿He creído, confiado en Dios, o lo he ignorado? ¿He vivido como si Dios no existiera? ¿He practicado supersticiones, brujería, magia, horóscopos, espiritismo? ¿He puesto mi seguridad solo en el dinero, el trabajo, el placer o el poder? El segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿He blasfemado, dicho insultos contra Dios, la Virgen o los santos? ¿He usado el nombre de Dios de manera ligera o como una mala costumbre al hablar? Tercer mandamiento: santificarás las fiestas. ¿He faltado la misa los domingos y las fiestas sin motivo grave? ¿He dedicado tiempo a Dios o he dejado de lado totalmente la oración?
Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿He respetado, cuidado y agradecido a mis padres? ¿He cumplido mis responsabilidades en la familia? Si soy padre o madre, ¿he cuidado de mis hijos con amor y buen ejemplo o los he descuidado? Quinto mandamiento, no matarás. ¿He deseado o provocado daño físico o moral a alguien? ¿He insultado, despreciado o maltratado a otros con palabras o gestos? ¿He perdonado o sigo guardando odio y rencor? ¿He atentado contra mi propia vida o lo de los otros o la de otros? Violencia, aborto, eutanasia. ¿He abusado del alcohol, drogas o de mi cuerpo hasta dañarlo? Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. ¿He sido fiel a mi esposo o esposa en pensamiento, palabra y obra? ¿He tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿He buscado pornografía o cometido actos impuros a solas? ¿He respetado mi cuerpo y el de los demás como templo del Espíritu Santo? Séptimo mandamiento, no robarás. ¿He robado dinero, cosas o tiempo en el trabajo? ¿He sido deshonesto en los negocios o en la vida laboral? ¿He devuelto lo que tomé injustamente? ¿He derrochado bienes mientras otros pasan necesidad? Octavo mandamiento, no darás falso testimonio. ¿He mentido, engañado o difamado a otros? ¿He hablado mal de personas a sus espaldas, chismes, calumnia? ¿He guardado silencio cuando debía defender la verdad o a un inocente? Noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿He alimentado pensamientos de lujuria o fantasías impuras voluntariamente? ¿He deseado a alguien que no es mi esposo o mi esposa? Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. ¿He sentido envidia de lo que otros tienen? ¿Me he quejado continuamente en vez de agradecer a Dios lo que me da? Muy bien, estas son las 10 preguntas que tienen que ver con los 10 mandamientos. Después hay otros aspectos a revisar, como es la preocupación. Dice, estas preguntas, ¿me preocupo por los pobres y necesitados o soy indiferente? ¿Soy egoísta con mi tiempo, talentos o bienes? ¿Soy violento o injusto en el trabajo, con mis empleados, compañeros o vecinos? ¿He sido negligente con mi compromiso en la iglesia y la comunidad cristiana? ¿He vivido mi fe de manera corriente o la oculto por vergüenza o comodidad? Y ya está, a la luz. Estos son solo, puede ser uno mucho más completo. Hay algunos que en algunas páginas católicas, también en el Vaticano creo que hay una, que hay un examen de conciencia. Cuando llegue el momento te recomiendo que lo cojas, ya otro paso, un examen de conciencia aún más pormenorizado. Y eso es bueno ir asumiéndolo y madurándolo y viéndolo y haciendo una revisión, sobre todo si es alguien que no se ha confesado nunca, ¿no? Porque son muchas cosas las que hay, entonces hay que ir graduando de cosas más graves a cosas menos graves, pero la realidad es que hay que decir todos los pecados. Después del examen, pues hay que tener ese momento de silencio y rezar. Rezar, el examen es un momento de oración también, ¿vale? Y bueno, y anímate, no es una cuestión de tener miedo, ¿eh? Aquí en la confesión no se juzga, no te juzga un hombre, ¿vale? Sino que es Cristo el que te acoge, ¿vale? No se trata de recordar absolutamente todo, sino de confesar lo más importante con sinceridad, porque hay cosas que se nos habrán olvidado seguro. No será muy importante si no se nos ha olvidado, ¿vale? Lo importante está ahí, en la memoria del corazón. Vale, y nada más, y esta es la manera de preparar lo que es la confesión y antes de recibir ya cualquier sacramento, ¿vale? Y con esto ya vamos acabando y nos queda poquito, ¿vale? Lo siguiente va a ser cómo comulgar dignamente, cómo disponer el alma para comulgar, que es básicamente el primer paso es este que estamos viendo aquí, ¿vale? Es acudir a este sacramento y después ver cómo tenemos dispuesta nuestra alma para poder recibir a Dios. Vale, venga, pues nada, nos vemos ya en la lección 38,
Ya vamos acabando. Venga, hasta luego. Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puede.